Muy buenos días. Eh, Le agradezco altamente al comité organizador de este congreso, Gerencia Debate, por haber tenido ese honor de haberme invitado a participar en este magnífico evento que ya he leído el programa y veo que es muy sustancioso, bastante interesante. Un tema de mucha actualidad y que creo que en este Congreso sus conclusiones van a ser de que se tiene que reforzar cada día más en todos los ámbitos sociales, culturales, religiosos, etcétera, porque es la vida del planeta, lo máximo que nos ha dado Dios para nosotros convivir. Les quiero agradecer entonces a todo el comité organizador de este evento, al profesor Aleiro Sotusechi, quien me invitó a participar, igual al profesor Alexander Becerra, jefe del departamento de mecánica, que me motivó para que hiciera la presentación de este evento. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el tópico que me corresponde, que se llama corrosión en estructuras de concreto reforzado. El acero reforzado es uno de los materiales que hoy en día tiene la mayor demanda, porque es lo que nos representa a nosotros en los diferentes ámbitos en el cual nos movemos, en nuestras casas, en los comercios, en la industria. Es increíble ver todas las estructuras de concreto reforzado que tenemos nosotros sobre el planeta y que cada día cobran más auge, sobre todo estoy diciendo tratando de buscar un bienestar social, un bienestar que sea muy dado a todos los que de alguna manera estamos pasando parte de nuestra existencia en esta vida. Bueno, ¿qué es el concreto reforzado con acero? Es una mezcla de precisamente del concreto y del acero. Dos componentes que cada uno desempeña una función particular. Desde la antigüedad tenemos estructuras que se han venido dando, tal como lo estamos viendo, como lo vamos a ver en la diapositiva de lo que fue la civilización egipcia, la romana, la de Grecia, etcétera. Todos antes inclusive de la edad de Cristo. Creo que tiene que pasar la otra diapositiva, profesora. Si no, yo las paso aquí, correcto. Así tenemos el caso del obelisco de Hatshepsut, construido en 1457 a.C. En este caso está solamente formado por un material monolítico que es el granito, una estructura relativamente alta para aquel entonces y con un gran peso. Así también tenemos otras culturas, como era el caso de la ingeniería romana, que creo que quizás está un poco más con nosotros. En esa antigua Roma se construyeron acueductos, presas, cloacas, puentes, calzadas y puertos. Ahí tenemos otras partes del Coliseo, tenemos las partes de estos acueductos, etcétera, que datan de hace mucho tiempo. Igual tenemos el Panteón en Roma, que cuenta con una cúpula de hormigón sin soporte, que es el soporte más grande del mundo. Tenemos puentes que se fabricaron en la antigua Roma y durante el Imperio Romano. Ahora, ¿cómo se pudieron hacer estas estructuras? Esas estructuras que allí vimos
no tenían cómo sostenerse de alguna manera y por tanto las luces de ellas, su construcción eran cortas, pero se utilizó en ese momento piedras, se utilizó un tipo de cemento para aquel entonces que era a base de las cenizas volcánicas y otras sustancias que cada región las poseía. ¿Dónde viene el avance del concreto? Cuando se elaboró el cemento. El cemento, tal como se vio en la diapositiva anterior, ¿cómo se prepara ese cemento? Con un material que viene de la naturaleza, como es la caliza, ¿verdad? La arcilla, pero que luego tienen que ser sometidos a elevadas temperaturas, cerca de 1450 grados centígrados, para obtener el clinker. Es decir, que necesita una cocción. Este cemento, que pues, o que tiene el nombre de Portland, fue fabricado en 1824, fíjate, antes de morir nuestro libertador. Y allí se patentó. Allí teníamos entonces nosotros ese material que nosotros llamamos únicamente concreto. Ahora, ¿con qué va acompañado ese concreto? Con un material que le dé resistencia a la tensión, que permita entonces hacer estructuras con grandes luces, que podamos construir puentes, que podamos hacer edificios de alta longitud, que construyamos viaductos, que se construyan represas, que se puedan construir túneles. ¿Desde cuándo nosotros conocemos el acero? Digo nosotros porque somos parte de la humanidad. Desde precisamente lo que se denominó en la época de la edad de los metales, que junto con el cobre y otros materiales vinieron a constituir lo que se denominó la edad de los metales. Ese acero fue fabricado de una manera muy rudimentaria. Se tenía muy poco acceso a la información. Pues, el hombre ha ido evolucionando poco a poco. No en todas partes se podía elaborar ese acero. Después entonces vino la tecnología y se fabricó el acero entonces con mineral de hierro, o sea, mineral que tiene alto contenido de hierro. Se hizo también con parte de chatarra, con parte de caliza. Y ese material también hay que elevarse para su fabricación a altas temperaturas. Y para lograr esas temperaturas, al igual que el cemento, necesitamos combustible. ¿Por qué el acero? El acero lo tenemos en todas partes, pero ahí vemos que la mayoría de donde más tiene mayor intensidad es precisamente en las infraestructuras, en edificios, etcétera, que representa más o menos un 52% de su demanda. De tal manera que entonces asociando el acero con el cemento, nosotros entonces vamos a tener nuevos materiales, otro material. Sigamos a otra diapositiva. En este caso, rápidamente, es también para hacer historia un poquito, que estructuras que fueron únicamente de acero, como es el puente que se encuentra en el río Seven, en el Reino Unido, perdón, y que fue hecho en los años 1779. También tenemos la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, fíjense, que es un monumento, que es el icono, diríamos, de Francia. Fue construido con una gran cantidad de acero, ¿ok? Pero ahí lo tenemos el acero Parfix. Sigamos.
¿Cuándo se hizo la unión del acero con el concreto? Porque cada uno se trabajaba tal como lo vimos en las figuras anteriores, trabajaba en forma individual. Entonces luego vino la simbiosis y esa simbiosis fue gracias a un jardinero que unió llamado José Luis Lambot, que unió, elaboró concreto y lo hizo y lo aplicó sobre unas rejillas, como lo que nosotros tenemos, una especie de estos alambres gallineros, ¿ok? Y fundamentalmente fue para hacer unas carcasas, tal como ustedes lo están observando allí en estas fotografías. Después entonces siguió la evolución. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Esa estructura que vimos por separados, tanto en la cultura egipcia, romana, Grecia, etcétera, tanto, igual que la Torre de Eiffel, etcétera, les mencioné que trabajaban por separado. Luego vino la unión. Y en aquel momento, cuando se combinó el acero con el concreto, se creyó que iba a ser para toda la eternidad. Pero hay algo que tenemos que no podemos perder de vista, que nosotros estamos en un 90%, diríamos casi, de las estructuras en la Tierra, en nuestro planeta, están expuestas a la atmósfera. ¿Y qué conseguimos nosotros en esta atmósfera? Lluvia, humedad relativa, tiempo de humectación, temperatura, condiciones de exposición, vientos preferenciales, contaminación atmosférica, que va a afectar bien sea los diferentes tipos de materiales que van a estar allí expuestos, incluyendo plásticos, los materiales metálicos, cerámicos, etc. De ahí entonces, digamos, que tenemos que estar conscientes de que tenemos cuatro ambientes: ambiente rural, el ambiente urbano, el ambiente marino y el ambiente industrial. Cada uno tiene unas características específicas debido a su composición. ¿Qué composición? De unos elementos o unos componentes que tienen allí que de una u otra forma pueden o no afectar los materiales que están expuestos en ese medio ambiente. Sigamos. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos, tiene que darle varias veces allí cuando tenemos nosotros un material? Ese material, como lo dije anteriormente, está principalmente expuesto a una humedad, es la lluvia, producto de la lluvia, del agua que nosotros tenemos en el medio. Tenemos las radiaciones del sol y de allí se origina la radiación ultravioleta. Y también tenemos efecto de algo grave que está cada día aumentando en nuestro ambiente, que es la contaminación. Digamos, entonces, esa contaminación, por supuesto, que es producto de diferentes factores donde está expuesto. ¿Qué va a ocurrir cuando tenemos todos estos materiales? Se va a dar un fenómeno electroquímico en los materiales metálicos. En el caso, por ejemplo, del concreto, ya todos conocemos, en el caso, por ejemplo, de una cabilla, esa cabilla va introducida dentro del concreto y esa cabilla, disculpa que sígale dándole ahí, por favor, esa cabilla, que es, hablamos de acero, se va a dar allí unas situaciones especiales. Cada material va a tener, desde el punto de vista de corrosión, tres elementos de los cuatro que constituyen una celda. Tenemos aquí el ánodo, el cátodo, y tenemos el conductor eléctrico y tenemos el conductor electrolítico, tal como lo vamos a ver en la continuación. ¿Qué es lo que pasa en el ánodo? Esos átomos de hierro
que están formando el acero van a oxidarse, van a perder electrones. Vamos a recordarnos algo los que no están vinculados con esto, que vimos en bachillerato, y se van a perder electrones y alguien tiene que dárselos. ¿Y quién se lo va a dar? El oxígeno. Otra sustancia que también puede estar presente en el medio, dependiendo de las diferentes condiciones atmosféricas, puede ser ácido, generalmente cuando hablamos del efecto invernadero. Es decir, entonces aquí los átomos salen de esa matriz del acero perdiéndose espesores que van a afectar posteriormente a su resistencia mecánica, lo que nosotros denominamos la capacidad portante. Sigamos entonces. ¿Y por qué se da la corrosión? Simplemente en un gráfico aquí muy rápidamente. Fíjense la elaboración de, por ejemplo, de un tornillo que nosotros lo vemos, que es algo usual para nosotros. Tenemos nuestro mineral de hierro, ¿verdad? El caso, por ejemplo, en Venezuela, que lo tenemos allá en Guayana. Se someten a las condiciones, como hablamos anteriormente, a alta temperatura, hay una extracción, hay una trituración, se pasa por un alto horno, ayer se llega al hierro fundido, luego laminado, luego conformado, luego llega a tratamiento térmico. Una vez que nosotros formamos ese tornillo, hemos visto entonces que le hemos aplicado una gran cantidad de energía. Esa energía hace que el material esté muy activo. Y como dice la Biblia, de polvo viene y en polvo te convertirás. Ese mineral de hierro, precisamente para procesarlo, se tritura, es un polvo, y luego vuelve nuevamente a su condición final, tal como en ese tornillo se veía. Y esa corrosión, ¿qué es lo que ocurre? Se forman entonces productos sobre la superficie, dependiendo del medio donde se encuentra, se va a deteriorar y entonces vamos a pagar las consecuencias de esto, tal como lo vamos a seguir viendo en las próximas diapositivas. ¿Por qué tal la corrosión? Que en la fabricación de ellos, en el caso del metal, hay unas heterogeneidades internas, hay heterogeneidades en el medio ambiente, hay heterogeneidades también en el medio en que se coloca. Digamos, pasemos a la otra. Entonces, allí, como mencionaba anteriormente, ese acero que estaba dentro del concreto va a llegar y se va a darse las reacciones para volver a su condición original. El hierro quiere ir, tal como cuando nosotros tenemos algo que elevamos, cuando se patea un balón de fútbol, él se eleva y luego que va a caer, porque eso lo dice la termodinámica, va a buscar a un sitio de menor energía. Sigamos. Aquí tenemos entonces un esquema de cómo ese acero que se encuentra embebido, se encuentra dentro del concreto, pero a través de los elementos como el oxígeno, el cloruro, etcétera, tratan de pasar por ese material de hormigón que es poroso. Y entonces allí vienen los problemas de corrosión. Sigamos, cuestiones de tiempo. Y así también tenemos para el caso del CO2, que es para nosotros algo muy vital y sobre todo en la parte de sustentabilidad por las grandes emanaciones de CO2, como vamos a ver más adelante, que tengo algunos datos. Sigamos aquí para dar un poquito. ¿Por qué se da el deterioro del concreto? Porque el concreto, tal como lo estamos viendo en esa diapositiva, tenemos el hierro que luego al oxidarse va a formar unos productos, como se ve en la próxima diapositiva, donde se van a formar que aumentan su volumen, de manera tal que el concreto que está herido al acero va a sufrir una expansión, va a sufrir delaminación, va a sufrir agrietamiento y va a estar favoreciendo cada vez más el ingreso de elementos agresivos. Pasemos a las otras, ahí porque cuestiones de tiempo que estamos a... Y así entonces afecta una cantidad de estructuras, sobre todo, por ejemplo, esta forma parte de la industria, de la construcción, de la industria. Bueno, ¿de qué afecta la corrosión? ¿De qué manera afecta la corrosión? Bueno, vamos a ver que son los aspectos económicos, los aspectos como tal como se ve en la próxima diapositiva, los aspectos económicos, los aspectos de conservación y igualmente la parte de contaminación. Sigamos, sigamos entonces. Y uno de estos aspectos
que es la parte económica, tal como se ve en la próxima diapositiva, es lo que está incidiendo mucho a nivel mundial en la economía, donde es alrededor de los 3,5% en un promedio que se tiene para cada uno de los países. Sigamos ahí para verlo rápidamente las gráficas estas. La otra, por favor, que se va a dar en diferentes países. Tenemos en la India, donde son un país très industrializado, la China, el mundo de los países árabes, la región europea, los Estados Unidos, cada uno tiene un porcentaje que están alrededor más o menos siempre del 3,5%. Sigamos allí y esto hace de alguna manera también que lo que más está afectando es que el 40% del acero que se produce es para restituir el acero corroído. Sigamos. Y vamos viendo cómo ha sido la demanda del acero al nivel en los últimos 70 años. Fíjate el crecimiento que en el año 1950 teníamos 189 toneladas y vamos pasando a un valor de 1.630. El crecimiento cada vez mayor. Y saber que ese 40% es simplemente para restituir. De ahí que entonces la parte de la conservación para nosotros es fundamental, porque o sea, solamente se está aprovechando un 60%. Esta es una gráfica muy rápidamente, donde vemos que, el país que ha producido y ha tenido una mayor demanda en el uso del acero es la China. Rápidamente, en el año 2006 pasó de un 33%, sigamos avanzando allí, la otra diapositiva, al 2016 con un 45%. ¿Y qué es lo que nos preocupa a nosotros y sobre todo en el tema que se está tratando de sustentabilidad? De que cada vez estos son productos no renovables, tal como lo vemos en la próxima diapositiva, y donde cada vez hay mayor producción y así como hay mayor producción, las reservas mundiales del hierro va disminuyendo. De manera tal, sigamos, de manera tal que el mundo produce una cantidad de cero más de 240 kilos por cada persona en el mundo. Es hacia aproximadamente 1.800 millones de toneladas en total. Prácticamente no se puede hacer nada de alguna manera que no se requiera acero tal como lo vimos en la primera diapositiva. Pero el impacto ambiental de ese acero es enorme. La producción de acero de las actividades industriales es el problema que emite mucho CO2. Sigamos. Vamos a pasar un poquito rápido. Simplemente esto era la Torre de Eiffel, donde simplemente se hace una analogía de todo lo que se está produciendo. Eso lo dejo pues simplemente como comentario. Sigamos. Y aquí lo que más nos preocupa entonces es la demanda e intensidad energética del hierro y del acero. Y esa energía que estamos utilizando son prácticamente en un alto porcentaje de energía de combustibles fósiles, tales como el petróleo, el gas, el carbón, y que entonces todas estas emanaciones van a ir a la atmósfera. Sigamos, y es así como la cantidad de dióxido de carbono es mayor, cada vez incrementando, y fíjate, solamente el acero emite 1,83 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero. Ya vimos el porcentaje, la cantidad de acero. Y es mayor la cantidad de emisión de CO2 a la atmósfera que lo que se produce de acero. Y esto contribuye al calentamiento total. De manera tal que entonces nosotros, por un lado, la emisión de CO2 aumenta y, y lo que nosotros deberíamos tener el camino para no pasar en un aumento de 2 grados es lo que tendremos. Por eso ahí se nota dos fechas muy importantes que es la agenda del 2030. Sigamos rápidamente bueno, aquí también, ya como lo dije anteriormente, China produce la mayor parte del cemento y por lo tanto la mayoría de sus emisiones de CO2. Toda la parte que está en rojo es en China. Se pueden imaginar, y ellos la mayoría de combustibles, todos son fósiles. Vemos allí, no hay prácticamente un control, creo que ellos no están entrando en toda esta parte de las normativas, pero bueno, esto tendrá una discusión que ustedes allí la vamos a oír probablemente en el Congreso. Sigamos.
Y entonces aquí están todas las emisiones de CO2 por año, bien sea por combustibles, bien sea por petróleo, bien sea por gas, etcétera. Cada vez ese incremento, fíjate que es prácticamente una parábola. Sigamos. Y los problemas de corrosión precisamente vienen porque hay colapsos. En el caso, por ejemplo, un puente Moradi en Génova, que fue hace como 3 años, traigo referencia porque este que diseñó ese puente precisamente fue el que diseñó el puente sobre el lago y el desastre que hubo allí en Italia, en la parte de Génova. Sigamos. Y así vamos a ver el caso también, aunque no muy directamente relacionado con corrosión, pero sí en alguna manera afectó las torres de Champlain allá en Miami. Sigamos. Quiero como, para casi finalizar acá, hacer de que, claro, el mundo está tratando de contrarrestar todos estos fenómenos. Aquí tenemos este edificio que es el Burj Khalifa, que a pesar de su gran altura, que es 828 metros, y ubicado en el desierto, se enfrenta a la corrosión de los materiales, especialmente a los de acero, debido a los factores que tenemos allí, como son la humedad, la salinidad del suelo y temperatura. Pero allí se tomó conciencia, entre comillas, y se dejó una protección tanto en las fundaciones como en los diferentes aceros que están utilizando, que son galvanizados y aceros inoxidables que son un poco más resistentes a la corrosión. Sigamos. Sigamos allí. Bueno, este es Dubái, donde está allí. Lo importante es, fíjate, señalar en la otra diapositiva, por favor, que dice que la estructura principal de este Burj Khalifa es de concreto armado. Para su construcción se utilizaron 330.000 metros cúbicos de concreto y 55.000 toneladas de cabilla de acero galvanizado. Tiene instalado un sistema de protección catódica bajo el concreto para neutralizar las aguas subterráneas y prevenir la corrosión. Por eso digo que tomaron conciencia en la construcción. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese es el deber ser. Simplemente como conclusión, decir que la ignorancia del comportamiento de los materiales en un determinado medio es la principal causa de las fallas en las obras, por no conocer nosotros el material, el medio. Entonces, muchas veces utilizamos un material de una manera, en forma inadecuada, porque ese ambiente es totalmente diferente para ese material que se está utilizando. Sigamos allí. Hay unas recomendaciones, no las voy a leer porque son un poco largas, de eso lo vamos a ver después. Lo que quiero es cerrar simplemente con el agradecimiento, la otra diapositiva, y leer allí, que creo que es la principal conclusión. Que, ¿Quién nos pide Dios sobre la naturaleza? Porque todo esto está relacionado con la naturaleza. La tierra y todo lo que está en ella son creaciones de Dios. Como usuarios de esa creación divina, debemos cuidarla, administrarla con sabiduría y preservarla para las generaciones futuras. Ahí todo está incluido lo que hablamos de sustentabilidad. Tenemos que respetar a Dios. Dios nos envió a este mundo y tendríamos de devolverla tal como salimos. Por supuesto que tenemos que buscar el bienestar, pero sin perdernos de que esta naturaleza es de Dios. Simplemente somos pasajeros. Muchas gracias a todos ustedes por la atención y disculpen el tiempo.